Bienvenidos a una edición más de TXN en vivo. El día de hoy es viernes 12 de junio del 2020 y nos encontramos aún en pandemia. Los saludo desde la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático. Una vez más, transmitiendo en vivo desde el canal de TXN. A nombre del equipo, en la dirección y producción del programa, Alexandra Delgado. En el apoyo audiovisual, Iván García y Carlos Castro. En los controles, Jonathan Castañeda y su servidor, David Augusto. Bueno, haremos un recuento de lo que fue nuestra edición anterior, el viernes pasado, hablando sobre el tema de la innovación en la nueva normalidad con Óscar López. Esto fue lo que sucedió. Sistemas de medición de la productividad ahora tienen que medir que no hiperproduzcan, que no estén generando de más la gente, porque se está llevando la salud mental. Y ahí es punto donde se conecta la sociología con la tecnología y la psicología. La salud mental, entonces, en un momento de crisis, se está yendo porque estamos utilizando la tecnología para conectarnos a producir de más, incluso más que cuando estábamos físicamente en las oficinas. Esta nueva era, esta nueva normalidad implica también un momento donde la gente tiene que aprender rápido y aprender a desaprender rápido. De verdad adopten una política, no una política, una mentalidad abierta al cambio y de pivoteo rápido. Un pivoteo rápido es: me equivoqué, ok, voy por este lado, ahora me voy como un jugador de básquetbol, ¿no? Tengo que ir haciendo camino sin saber, pero sé que quiero llegar a ese lugar. Sé que quiero llegar ahí a donde se puede meter la pelota, pero el camino no lo tengo claro, porque el escenario alrededor de mí, los jugadores se están moviendo. No le des más ingeniería al ingeniero, que es lo que nosotros tanto decimos, sino ¿por qué no le pones algo de arte o le das filosofía para que complemente su propio actuar, sin dejar de lado la capacitación específica? Eso sí hay que decirlo. Los seres humanos estamos buscando ahora no solamente tener el mejor celular, sino ser mejor persona, ser la más vista, ser la más físicamente apta, ser la más popular, ser la más... nos está cambiando a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos tenemos que ser alguien nuevo cada cierto tiempo. Tenemos que renovarnos, pero eso no como una decisión, sino como una directriz, y ahí es donde empieza el problema a hacerse complejo. No sé si me doy a entender con este punto. O sea, nos exigen ser nuevos cada vez en un periodo de tiempo más corto. Y eso lleva a una revolución de estrés, de ansiedad, de acelere, ¿no? Bienvenidos nuevamente. Les agradecemos sintonizarse nuevamente en TXN en vivo. Y el día de hoy, para complementar nuestra óptica a esta problemática que vivimos actualmente de la pandemia, es importante visualizar todos los contenidos posibles para comprender de manera más amplia esta problemática a la que nos enfrentamos. Y en esta ocasión, la forma en que lo abordaremos será desde lo legal, muy importante en el futuro y en el presente de esta situación, y para comprender de forma mejor el alcance que podrá tener estas consecuencias de la pandemia. Y para esto tenemos un invitado especial el día de hoy. Leeré brevemente su semblanza antes de darle la bienvenida. Y bueno, pues él es Hoxhan Valero. Trabajó para el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, presidente del Instituto Nacional de las Responsabilidades y Deberes Humanos, AC. Además, colaboró en el diseño y elaboración de la Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco. Fue Premio Estatal de la Juventud al Mérito Cívico en el Estado de Jalisco y continuamente se esfuerza por fomentar ciudadanos honestos y participativos. Hoxhan Valero es socio fundador de ONTIA Abogados, especialista en Derecho Constitucional y profesor docente en la Universidad de Guadalajara con esta asignatura. Y sobre todo un gran ciudadano y un pensador muy objetivo al cual nos da mucho gusto tener en este stream. Hoxhan, te saludo a la distancia de lo físico y en la cercanía de lo empático. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? David, muy buenos días a todo tu auditorio. Pues muchas gracias por la invitación. Lo importante ahorita en estos tiempos complejos, no solamente para nuestro país, sino en el mundo, tener un poquito de certidumbre acerca de la parte legal es fundamental, sobre todo porque nos enfrentamos a una circunstancia a la cual ningún país, ningún estado estaba realmente preparado, no habíamos hecho pruebas, no habíamos tenido experiencias realmente significativas en este tema, entonces los impactos a nivel de instituciones legales y por lo tanto también económicos son importantes. La idea es hoy abordar todos los aspectos o algunos aspectos principales en el tema legal para que podamos ahora sí que tener bien claro ese panorama y saber a lo mejor tus seguidores qué es lo que necesitan hacer en sus empresas, cuáles son los pros, los contras, los derechos, las obligaciones frente a la crisis que vivimos actualmente. Así es, Hoxan, muchas gracias por tu disposición y por tu tiempo. Efectivamente, como lo menciona Hoxan, es una discusión recurrente en este momento, cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo y sobre todo cómo actuar frente a las decisiones o a las posturas de la autoridad y a qué autoridad hacer caso y cómo estas decisiones tienen una consecuencia en nuestra vida diaria como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios, como colaboradores. Y con eso me gustaría arrancar, Hoxan. Desde el punto de vista de la Constitución, ¿ya estaba previsto o está previsto esta situación de la pandemia y cuáles son los alcances que teníamos hasta ahora? Claramente la Constitución prevé cómo el gobierno debe de articular las medidas a tomarse para enfrentar cualquier caso en el que la sociedad está en riesgo, ¿no? Por cualquier causa que imaginemos muy grave para la sociedad, ya sea una guerra o en este caso una pandemia, la Constitución establece muy claramente cuáles son los requisitos para que se tomen las medidas extraordinarias. En este sentido, la Constitución en sus primeros 29 artículos contempla de forma principal cuáles son los pilares de nuestra república. Hablamos de los derechos humanos. Los derechos humanos son la razón de ser del Estado en el que vivimos, son la razón de ser de nuestros gobernantes, de las instituciones, y de ellos depende que el ser humano pueda desarrollarse, crecer y ahora sí que vivir en un bienestar auténtico. Evidentemente la Constitución contempla casos en los que dichos derechos humanos tengan que suspenderse porque el ejercicio de ciertos derechos ponga en riesgo a la ciudadanía. Particularmente hablando de la pandemia, el libre tránsito, pues es justamente lo que pone en riesgo a las personas, ¿no? Circular por la calle, entrar a una tienda, etc. Todas estas actividades que tienen que ver con una libertad fundamental están poniendo en riesgo el día de hoy a la ciudadanía. La manera en la que el gobierno limite el ejercicio de esta libertad está definitivamente plasmado en la Constitución. Sin embargo, David, para todos tu auditorio también, lamentablemente, lo que está plasmado en la Constitución no fue el actuar ni el articular del gobierno federal, ni tampoco de los gobiernos de los estados. Es decir, normalmente debió de haberse decretado un estado de excepción en el cual se suspendieran de cierta forma ciertos derechos, en este caso el libre tránsito y en algunos casos el tema de la libertad de trabajo, porque el artículo 29 particularmente establece cuál es el procedimiento para que válidamente el gobierno pueda suspender el ejercicio de ciertos derechos. Y esa suspensión se puede dar en ciertos territorios, se puede dar en regiones. Ahora sí que las medidas son muy particulares. Para que se dé, en teoría, dicha suspensión plasmada en la Constitución, tiene que seguirse un procedimiento en el que se emite una ley y en dicha ley se establecen muy claramente los principios de dicha suspensión de derechos. Porque lo que la Constitución busca, David, es que la gente tenga certidumbre y claridad respecto a qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. En la medida en la que no haya certidumbre ni claridad respecto a lo que la gente debe de hacer, evidentemente tendrá afectaciones a nivel económico y político muy importante. La razón por la cual el gobierno de la República no se apegó a lo que establece el artículo 29 constitucional tiene que ver con que tiene un costo político electoral. Si tú apareces en la televisión y en los medios de comunicación decretando una suspensión de derechos humanos, tiene un costo político muy particular. Y ese costo político estuvieron rehuyendo nuestros representantes de muchas maneras con la intención de atender la pandemia sin que dicha pandemia les rebotara de forma política en sus proyectos.
La verdad es que esto es lamentable porque al político no se le vota ni se le elige para que articule decisiones públicas en el sentido de un capital electoral, sino para que tome las decisiones que mejor beneficien a la ciudadanía y que eviten daños mayores. En este caso, lamentablemente no sucedió y de hecho, ha habido una desarticulación. En México existen 3 órdenes de gobierno, de los cuales 2 son parcialmente independientes, el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Lamentablemente no ha habido la mejor de la coordinación entre los 2 niveles de gobierno de los cuales les estoy hablando, y esto ha detonado una serie de problemáticas que han agravado esta circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué debía de hacerse? ¿Qué es lo que contempla la Constitución? Que haya una ley muy particular en la cual se determine la suspensión de derechos, muy claramente la suspensión de derechos, muy claramente en qué regiones o en qué territorios específicamente se da esa suspensión y cuánto tiempo va a durar esa suspensión. No se dio, ya lo comenté, por el tema del costo político electoral, y no solamente no se dio, sino que se dio en un ambiente de poca coordinación a nivel federal y estatal, que estamos pagando al día de hoy la factura de tal circunstancia, ¿no? Los estados están jugando por un lado, el gobierno de la República jugando por otro lado, y esa falta de coordinación definitivamente nos va a cobrar una factura en términos económicos en el corto plazo. Justo ahí quería continuar las preguntas, Hoxan, y haciendo un recuento de lo que mencionas. Entonces, hubo una clara omisión de decretar una suspensión de derechos. Sí. Que no tuvimos, y que justo por lo que mencionas de atentar contraposiciones políticas no se dio. Posteriormente, una ley que regularía específicamente de qué forma se suspenderían esos derechos, y por lo tanto que hubiera claridad en el ciudadano. Ahora lo que te pregunto es lo siguiente: cada estado se regula también de forma independiente y puede tener medidas específicas durante la pandemia. Como ciudadano, de alguna manera nosotros, y lo hemos visto a lo largo de este confinamiento, estamos en medio en la cuestión de si atender a las medidas federales o del gobierno federal o las estatales. ¿Qué le recomendarías al auditorio? ¿Qué tomar en cuenta para tomarlo como medidas y saber cuáles obedecer? Por la razón, David, de que los políticos o los representantes populares están cuidando el costo político, habría que tender más bien antes a nuestra razón y a la protección de nuestra salud antes que a los desvaríos a veces de nuestros representantes. Sin embargo, en términos legales, estrictamente legales, el 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria oficial de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor fundada en el coronavirus. Es decir, este fue el Frankenstein que el gobierno federal hizo para intentar abordar el tema de la crisis de salud en la que vivimos. Y esa contingencia sanitaria estableció ciertas medidas que aplicaban también en los estados. Entonces, hay un ámbito en el cual tenemos que estar atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación para saber cuáles son las directrices del gobierno de la República que aplican para los estados y en qué forma se está dando libertad a los estados para funcionar. Si nos vamos estrictamente a lo que se ha publicado, a la fecha, ningún estado tendría autonomía auténtica porque todos los estados, de acuerdo a los parámetros del gobierno de la República, están en semáforo en rojo. Es decir, las actividades deberían de estar paralizadas como estuvieron paralizadas al inicio de la sana distancia y las medidas que dedujo el gobierno de la República. Sin embargo, ahora sí que cada uno de los estados, en este caso si pensamos en Jalisco, que es en el que nos encontramos, han decretado medidas particulares que no es que sean válidas o inválidas, es que tendríamos que analizar e interpretar si realmente son válidas o no, y entre que son peras o son manzanas, dichas medidas están dirigidas a una cosa en particular, David. Ya no en cuidar la salud específicamente de la ciudadanía, y de hecho la declaratoria del gobernador del día de ayer pues es complicada, nos deja un poquito más incertidumbre todavía, porque de hecho toda esta plática, David, va a tener como pilar un tema de incertidumbre. La ciudadanía hemos tenido suma incertidumbre, y no porque no sepamos lo que la pandemia significa o lo que sea el virus o que se está trabajando en una cura, no, sino porque no ha habido reglas claras. Entonces, el día de ayer, básicamente el gobernador dijo, pues tenemos que ir cumpliendo las medidas, y en la medida en la que se cumplan ciertas medidas de sanidad en los negocios, los van a comenzar a abrir.
Evidentemente aquí hay un contrapunteo a nivel lógico porque estamos en el peor momento de la pandemia, todavía no hemos llegado al pico, pero también hay un contrapunteo con el gobierno de la República que dice los semáforos todavía están en rojo. Desatendiendo esa circunstancia, el gobierno del estado está ya queriendo reabrir lo más rápido posible la actividad económica, y eso también es entendible, David, porque ahora sí que la parte económica, a la fecha se tiene pronosticado una pérdida de 1.8 millones de empleos, poco menos de 500,000 negocios en el país pueden cerrar, y solamente hablamos de las cifras de los negocios formales. La informalidad, que es una gran parte de la economía nacional, lamentablemente ni siquiera la tenemos en la lupa. Entonces, las afectaciones económicas reales son brutales, y es entendible que los gobiernos intenten forzar o acelerar la reapertura de la actividad económica, porque está pegando muy fuerte. ¿Qué les diría yo? Pues habría que atender en la medida de lo posible las recomendaciones del gobierno de la República, campechanearlas, perdón por el concepto, pero es la palabra que utilizaría, con lo que está diciendo el gobierno del estado, y sobre todo, en la medida de lo posible, maximizar las medidas de sana distancia y de seguridad de la salud de las personas en todo momento y en todo lugar. Yo creo que el tema de no salir salvo por lo indispensable sigue siendo la regla general que aplica para el día de hoy, 10 de junio. Así es. Hoxhan, es inevitable abordar esta situación también desde sus consecuencias políticas. ¿Y por qué? Porque durante el confinamiento hemos sido testigos de este enfrentamiento entre posturas políticas con una clara intención de fortalecer el voto, fortalecer las posturas políticas, y tenemos el claro ejemplo de lo que ha pasado en Jalisco respecto del gobierno federal, y también pondría sobre la mesa la cuestión de la iniciativa privada. Pienso en el caso de Javier Alatorre, de TV Azteca, que llama públicamente a no obedecer las medidas del gobierno federal. ¿Qué medidas se podían tomar, o si podría haber medidas coercitivas con este enfrentamiento claro de una empresa privada que hace un llamamiento a los ciudadanos a no atender las indicaciones públicas? Y de alguna manera también que tú nos des tu punto de vista personal respecto a estos enfrentamientos que al final no terminan de abonar a una sanidad pública y a un bienestar social, sino por el contrario a pronunciar más este encono social que todos tenemos claramente, no solamente en redes sociales, sino públicamente o en la calle con las manifestaciones, por ejemplo. Así es. La verdad es que el comentario del noticiero de esa televisora fue muy desafortunado, sobre todo porque la pandemia es real, pues, o sea, de hecho las redes sociales han pegado de forma negativa en cuanto a muchos chismes o mucha desinformación que estaba circulando al respecto. La realidad es lo que tenemos es grandes poderes fácticos, en este caso a nivel económico, que están buscando evitar resentir el impacto económico de la pandemia, en este caso hablando de TV Azteca, de Grupo Salinas, ¿no? Y la verdad es que si nosotros ponderamos lo económico a la vida o a la salud de las personas, es que siempre lo económico se va a quedar un paso abajo, esa es la realidad. Cuando las autoridades judiciales tienen una controversia en la que dos derechos humanos están contrapuntándose, en este caso el derecho de ejercer la actividad comercial que tú quieras hacer, vender cosas, prestar servicios, etcétera, etcétera, que está consagrada en el artículo 5º constitucional, frente a tu derecho a la salud, frente al derecho a la vida y estas cosas. Esos dos puntos en este momento están chocando. Sin embargo, al momento de ponderar, pues determinamos que para que podamos ejercer nuestro derecho a ejercer libremente el comercio, necesitamos estar vivos, necesitamos tener salud, ¿no? Entonces, las medidas sanitarias de contingencia y de restricción de la movilidad son más importantes en este momento que cualquier otro argumento con respecto al libre ejercicio de la libertad de comercio o la libertad de tránsito. Esa sí es una realidad. Y respecto a los poderes fácticos, pues sí, lamentablemente es que algunas empresas estaban en buenas circunstancias financieras, otras no. A cada una le pegó de forma distinta. Grupo Salinas había tenido un problema muy importante de un deudor en Estados Unidos que se declaró en bancarrota en los meses pasados, y eso les pegó a ellos muy importantemente. ¿A dónde voy? Claro que tenemos que ser críticos
cualquier persona o empresa que nos llame a desobedecer medidas hechas para cuidar nuestra salud. Pero también tenemos que entender que debe de haber un poco de empatía durante este proceso. Mucha gente al principio decía, es que todos deben de resguardarse en su casa, lo cual rayaba en el absurdo de entender que hay gente que no se puede resguardar en su casa. Lo que hicimos en algunas empresas de trabajar desde casa y estar en la comodidad de nuestras habitaciones o nuestras casas, lamentablemente no es un lujo que toda la población se pueda dar. Hay un grandísimo sector poblacional que necesita salir a la calle para trabajar y lamentablemente ese fue un tema que no pudo entenderse. En su momento, para mí la reflexión lógica fue muy sencilla. Los que puedan dejar de moverse, o sea, dejar de tener movilidad, deben de hacerlo, porque eso es lo que iba a contener el crecimiento de la pandemia. La verdad es que es entendible que frente a la confusión y la novedad de esta circunstancia, los negocios estén buscando proteger su subsistencia, porque de ahí, lamentable o afortunadamente, dependen nuestros trabajos, dependen las familias y dependen muchas personas. Hoxhan, como regresando a la cuestión de la actividad comercial, como ciudadano o como empresario, colaborador, ¿en qué momento podemos volver a la actividad y a qué autoridad o qué tomar en cuenta como medida oficial o si tenemos que esperar a un pronunciamiento oficial para reanudar actividades? Y de ser así, ¿a cuál autoridad es la que nos tenemos que ceñir? ¿A la estatal, a la federal o incluso a la municipal? Para efectos de licencias de giros comerciales, inspección de giros comerciales y este tipo de cosas, las autoridades competentes son del ramo municipal y estatal. Es decir, si yo abro mi negocio, la autoridad que va a inspeccionar que yo esté cumpliendo con las medidas va a ser padrón de licencias o inspección y vigilancia de los ayuntamientos de los municipios dentro del estado de Jalisco. Los municipios están subordinados a algunas resoluciones del gobernador porque no tienen el concepto de soberanía que sí tienen los estados. Entonces, para efectos del ejercicio de los comercios, de su reapertura y de la recepción de clientes, dependerá de las autoridades de los estados. Eso no es obvio, es decir, no impide que a lo mejor vaya a haber algún conflicto de mayor escala entre el gobierno del estado y el gobierno de la república. Ahora, ¿cuál es un tema aquí muy importante y muy relevante entender? Hubo una circunstancia súper problemática porque normalmente los abogados que asesoramos empresas, cuando el gobierno incurre en un acto ilegal, nosotros tenemos la posibilidad de acudir ante un juzgado de distrito para decirle al juzgado de distrito, oye, tal autoridad no está cumpliendo con ciertos principios constitucionales y por favor evita que su actuar vulnere mis derechos, ¿no? Y entonces el juicio de amparo, que es de lo que estoy hablando, nos permite confrontar a las autoridades cuando su actuar violenta derechos. Lamentablemente, el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados, esos dos niveles, cerraron y solamente estuvieron recibiendo asuntos de temáticas muy particulares. Entonces, si el gobierno de los estados, de los municipios o federal incurría en resoluciones o medidas inconstitucionales, lamentablemente durante este proceso no teníamos la posibilidad de defendernos, porque las puertas de los poderes judiciales estaban cerradas. Y al estar cerradas no podíamos acudir ante un juzgado de distrito para un juicio de amparo indirecto para decirlo, oye, están violentando mis derechos en estos términos. Y eso lamentablemente nos dejó atados de manos para cumplir sí o sí con las disposiciones que estaban nombrando, ya sea el gobierno de la República, el gobierno de los estados. Entonces, concluyendo, para términos de aperturar un negocio en particular, en virtud de que las facultades en ciertos ámbitos corresponden a los estados, tendremos que atender las resoluciones del gobernador, en este caso, y de los presidentes municipales. Y volviendo a lo económico, Hoxhan, y su impacto social, tuvimos aquí también por decisiones políticas una diferencia, digamos, del confinamiento oficial, hablo de Jalisco, del estado de Jalisco, para quien nos sintoniza desde otros estados o desde otro país, respecto de las decisiones federales. Aquí, digamos, se pronunció el confinamiento antes que en el resto de la República, y ahora parece que estamos sufriendo de alguna manera las consecuencias porque estamos en pleno pico de pandemia, es decir, donde hay más contagios y estamos en semáforo rojo según el gobierno federal, pero ya la realidad es que las personas y las personas que tenemos negocios son 3 meses muy difíciles
que también no se puede parar la economía, y justo hablando de esta empatía a la que mencionas, incluso ha habido ciudadanos que viven del día a día en su actividad económica y es muy difícil hacer este confinamiento para todas las personas. ¿Qué opinión tiene para ti esta diferencia en cuestión de pronunciamiento de adelantar o no el confinamiento, y de qué forma esto era más bien una decisión política o qué tanto atendía realmente a una necesidad sanitaria, pues, para proteger a la población? La base lamentablemente es una decisión política. Evidentemente, dentro de las consideraciones para la toma de decisiones políticas, cada uno de los entes políticos, en este caso el gobernador, el presidente de la República, están midiendo cuáles son los impactos sociales de X o Y medida. Me imagino que lo que se buscaba en el gobierno del Estado era anticiparse a las medidas para poder reducir el impacto de la pandemia. Pues con varios de mis amigos que se dedican al tema de proceso de datos, Big Data y este tipo de cosas, me decían que no se trataba de decisiones de capricho, sino se trataba de generar un modelo matemático apropiado para decidir cuándo A, cuándo B, cuándo salimos, cuándo no salimos y este tipo de cosas. Lamentablemente tampoco han sido los más acertados y precisos varios de los modelos matemáticos que se han utilizado para prever este tipo de cosas. Pero yendo muy al grano, el gobierno del Estado no tiene facultades, así puntualmente te lo digo, para suspender la libertad de tránsito de las personas. Así de fácil. Ya, evidentemente, yo creo que esa medida del gobernador a principios, a mediados del mes de marzo, si no me equivoco, así estuvo en esas fechas más o menos se dictó la medida, pues a lo mejor estaba apelando a la buena fe de las personas y la capacidad de las personas de autorresguardarse, pero facultades legales como tal no las había. Y de hecho sí es importante decirle que todo el proceso de la pandemia ha estado plagado de irregularidades y de facultades ilegales que las autoridades, tanto federales como estatales, han estado ejerciendo al amparo de que el Poder Judicial esté cerrado. Esa es la realidad, David, ¿sí? No Bien. Tenemos ahora sí que quien meta al perro a la jaula, la verdad. Sí, y esto es sumamente grave porque como ciudadanos realmente nos colocan en medio de una situación de encono, y hay que decirlo abiertamente. Y justo la intención también de entrevistarte a ti, Hodgson, y hacerte estas preguntas es tener una posición y una óptica desde el ciudadano, fuera de los intereses políticos, realmente empáticamente hacia nuestras necesidades reales del día a día, cuidando nuestra salud y sobre todo también nuestros derechos de movilidad. Y haciendo hincapié en esta parte, también sí me gustaría preguntártelo como abogado, porque todos seguramente somos conscientes, tanto en redes sociales como en nuestras pláticas que podemos tener con allegados, de esta cuestión de duda respecto de la actuación legal o no, de que puedan perseguirte la autoridad estatal en cualquiera de los estados. Aquí en Jalisco pues, tenemos ejemplos de persecución física, o sea, literal punitiva, y de que te pueda llevar la policía incluso por no traer un cubrebocas. La pregunta es muy clara. ¿Es legal el actuar de la autoridad estatal o municipal de que pueda retenerte físicamente por no llevar un cubrebocas? Es ilegal. Es ilegal, David, porque las sanciones administrativas o privativas de la libertad deben de estar contempladas en cuerpos normativos de tipo penal que deban de cumplir con ciertas normas para que la autoridad válidamente ejerza cierto tipo de funciones. En los casos en los que, por ejemplo, alguien está robando y es encontrado en flagrancia cometiendo un delito, los policías tienen la facultad de poder detenerlo, ¿no? Pero para que esto suceda tiene que haber claramente descrito en un código penal cuál es ese delito, cuáles son sus características y en qué medida la autoridad puede determinar que existe ese delito para hacer la detención. Si no existe la claridad del delito de no traer cubrebocas, ¿no? Suena chistoso, pero es la realidad, así de absurdo. Evidentemente la policía no tiene la facultad para restringirte el paso, ni para llevarte detenido, ni mucho menos para desaparecerte y quitarte la vida, como sucedió de forma muy lamentable en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿no? No hay facultades, David. La policía, claro que tiene la facultad de dialogar, de solicitarle a la gente que cumpla con las medidas sanitarias, claro que tienen la facultad de pedir a la gente que lo cumpla, pero de ahí a llevárselo preso a alguien o subirlo a la patrulla o esposarlo, pues evidentemente hablamos de un acto de clara ilegalidad.
Repito, el problema es que para muchos de esos casos, pues interponer un juicio en estos momentos probablemente tenga sus problemas, sus circunstancias, porque el Poder Judicial no está funcionando de forma ordinaria ni habitual, ¿sí? Hoxan, entonces, bajo este mismo orden de ideas y sí. Con conciencia de que es casi obvio, pero es necesario hacer la pregunta, todos, de alguna manera, los que nos sintonizan y también los que verán este video posteriormente, seguramente se habrán enterado de lo que sucedió aquí en Jalisco con las manifestaciones. Lamentable también esta situación de violencia hacia los policías, de prenderles fuego, que es totalmente, es una aberración. Pero también vimos al día siguiente, el viernes pasado, levantamientos totalmente ilegales, hasta donde yo sé, no sé, ya tú nos dirás como el experto, pero que eran aparentemente policías, pero vestidos de civil, con vehículos que no eran oficiales, levantando personas que simplemente caminaban, iban el camino de la manifestación, estudiantes, la mayoría de ellos, pero que no estaban ni cometiendo ningún delito, ni teniendo ni siquiera una falta administrativa, y fueron sorprendidos, incluso golpeados con palos y piedras y bats. Y justo la discusión era si esta medida era legal o no. ¿Qué nos puede decir también desde los derechos humanos? Sí, claro que no es legal. La policía investigadora adscrita a la Fiscalía no tiene facultades para andar deteniendo chavos que están con una pancarta o que están exigiendo válidamente demandas legítimas de la ciudadanía, ¿no? Y más cuando el escenario de seguridad pública en nuestro país es tan nefasto como el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, claro que no existe ninguna facultad, claro que esos actos fueron de absoluta ilegalidad, y claro que todos debemos de estar atentos y exigir que los responsables sean castigados de forma debida. El trasfondo de esa circunstancia, David, pues lamentablemente es más oscuro de lo que mucha gente pudiera imaginar, ¿no? Es muy lamentable, así es. Claro, y bueno, nos pone en esta situación también lamentable a los ciudadanos. El día de ayer, no sé si lo pudieron sintonizar, pero también falleció un muchacho en manos de la policía de Oaxaca, de un municipio de Oaxaca, por un retén, un muchacho de 16 años que pues iba por un refresco. Entonces, creo que, Hoxan, nos encontramos ante una necesidad urgente de replantear la dinámica de seguridad. Tú como abogado... Sí, lo que pasa, David, y voy a hacer una advertencia, es un comentario muy personal, pero es importante compartírtelo. Lamentablemente la inversión en seguridad pública y los cuerpos de seguridad pública en su mayor medida no funcionan bajo la lógica de la seguridad pública. Esa es la parte oscura que está detrás de todo esto. Es decir, lo que se está cuidando son los intereses de ciertos grupos políticos y los intereses de ciertos grupos delincuenciales. Esa es la dura y cruda realidad de lo que vivimos. Entonces, por más que hagamos modificaciones legales o modificaciones institucionales, la realidad es que los cuerpos policíacos y las fiscalías están cooptados por los gobernantes y por el crimen organizado en su mayoría. Claro que cumplen funciones que requiere la ciudadanía, ¿no? Claro que cumplen ciertas funciones, claro que resuelven algunos casos, claro que algunas circunstancias salen avante, pero el 99.3% de impunidad de nuestro país es una cifra que es vergonzante, ¿no? Entonces yo te diría que la realidad es que la seguridad pública está cooptada por intereses. Si me preguntas qué es la fiscalía es el brazo armado de los gobernantes para poner en línea y en sintonía a cualquier ciudadano que se salga de los cabales que están planteando el gobierno en turno. Y es un comentario muy personal, muy particular, fuera del ámbito legal, porque qué bonito sería que yo te hablara de leyes, te hablara de instituciones y que omitiera la realidad de las instituciones y la realidad de las leyes. Con mis alumnos soy muy cuidadoso de que eso no suceda, de que se queden con una burbuja rosita bien bonita y que salgan de la carrera y que se las revienten a fregadazos, como se diría, ¿no? La burbuja esta de la que salga, no. La realidad es que las instituciones se cooptan por agentes que tienen poder, en este caso el crimen organizado y los gobernantes. Hay pactos, hay contubernios, y de ahí es que las policías no están cumpliendo una función de seguridad pública, están cumpliendo ciertas ordenanzas y mandatos de gente de espaldas a la ciudadanía. Ese es el comentario. Y esto también considerando que la estrategia de seguridad es mayormente policial en México, cuando también una estrategia de seguridad sería la prevención ciudadana en la información real. O sea, eso podría entrar como parte de las partidas públicas a la seguridad, no solamente la cuestión coercitiva.
Y ahí la base del discurso del presidente de la República tiene razón. El presidente de la República dice que la delincuencia no se atiende con policías, ni con detenciones, ni con cárceles, sino resolviendo las causas que producen el tema de la delincuencia. Y ahora sí que de las tantas cosas en las que yo personalmente contrapunteo con el presidente de la República, en esa particularmente tiene toda la razón. Como tú dices, se trata de resolver el problema antes de que surja, pero bueno, la realidad es que es una situación muy compleja. Muy bien, Hoxan. Bueno, haciendo una variante de tema, también es importante mencionar desde lo legal, o nos gustaría saber desde tu conocimiento y desde tu opinión, en la medida de las empresas y del derecho laboral. Ahora con esta pandemia nos hemos encontrado con una reducción sustancial de flujos de efectivo en las empresas y por lo tanto una necesidad de tomar decisiones respecto a ella y con ella decisiones muy difíciles que tienen que ver con la reducción de la plantilla de nómina o la reducción de salarios en los colaboradores para no tener que liquidarlos. ¿Qué sí y qué no está dentro del marco de la ley? ¿Qué sí está previsto? Si es legal que a mí me reduzcan mi salario como colaborador con el argumento de que no me vayan a liquidar. Y si en el caso de que me liquiden, no me entregan mi liquidación, la totalidad de mi liquidación, por cuestiones de flujo, pudieran hacerlo posteriormente si ya ha habido un pronunciamiento dentro de esta misma suspensión de derechos que ya vimos que no ha existido. ¿Qué pudiéramos decirle a la persona? Ok, para empezar, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, establece cuáles son los principios laborales que van a regir en los casos de este tipo de circunstancias. A mediados de marzo, los abogados de empresa estábamos esperando que el gobierno de la República decretara una contingencia sanitaria. Y esperábamos que se decretara la contingencia sanitaria porque ese es el concepto que utiliza la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Una contingencia sanitaria. Sin embargo, los efectos legales en las relaciones laborales de la contingencia sanitaria implican la reducción a salario mínimo de los trabajadores en general. Es decir, si el gobierno público hubiera decretado la contingencia sanitaria, hubiera tenido un efecto de capital político importantísimo, ¿no? Como te decía, el tema político lamentablemente aquí está siendo el director de la orquesta, más allá del bien común y otro tipo de cosas. Entonces, el 30 de marzo nos llega con la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. A los abogados nos metió en camisa 11 varas porque nos tuvimos que meter a interpretar qué demonios significaba eso para efectos legales, ya que haber cambiado el término de contingencia por el término de emergencia cambiaba las reglas del juego absolutamente en materia de lo que los patrones podían hacer con respecto a sus trabajadores. Para bien y para mal, David. O sea, claramente aquí hay dos polos de entendimiento y hay que buscar el punto medio que nos permita entender cuál era la mejor forma de conducirnos frente a esto. Utilizaron la palabra emergencia y bueno, lo que la ley permitía frente a una causa de fuerza mayor, porque eso fue lo que se decretó a finales de marzo. La causa de fuerza mayor es un hecho que no es imputable a la voluntad de las personas, es decir, está fuera de mi capacidad tanto de prever como de resolver. Y por esa razón yo me encuentro facultado para incumplir o cumplir de forma parcial cierto tipo de obligaciones. Eso es una causa de fuerza mayor. Entonces el gobierno de la República no usa la palabra contingencia, usó la palabra emergencia, pero sí habló de la fuerza mayor. Y la Ley Federal del Trabajo, para el caso de fuerza mayor, permite que haya una negociación, un procedimiento legal colectivo para que los trabajadores y el patrón determinen de qué forma se van a modificar las condiciones de trabajo y que la autoridad apruebe la modificación de esas condiciones de trabajo. Sin embargo, para que esto sucediera, y aquí viene lo curioso, pues prácticamente implicaba que tenía que seguirse un proceso legal que dure un año o un año y medio para que las partes se pongan de acuerdo. Estamos hablando prácticamente de una demanda laboral, por así decirlo. Sí. Y con las juntas de conciliación y arbitraje cerradas, pues evidentemente íbamos a estar en un problema muy importante. ¿Qué fue lo que los abogados recomendamos frente a este vacío derivado de que el gobierno federal no hubiera asumido el costo político de la realidad? Fíjate la cosa que acabo de decir, el costo político de la realidad. Además, o sea, es como negar la realidad, pues, lo que se hizo, ¿no? Entonces, lo que nos quedó a los abogados
fue hacer una especie de Frankenstein y recomendar a nuestros clientes que era muy importante y poner por delante el tema de la negociación. Platicar y la sensibilidad con los trabajadores iba a ser fundamental, con la intención de que llegaran a acuerdos en los que determinaran cuántos días a la semana iban a trabajar, si se iban a rolar turnos, si iban a disminuir salario, en qué términos iba a disminuir el salario, es decir, enlistar en un convenio todas las modificaciones a las condiciones de la relación de trabajo con la intención de presentar este convenio en la Junta de Conciliación y Arbitraje para que en su momento la Junta lo aprobara. Esto no es lo que contempla la ley, pero es lo que nos dejaron a los abogados de empresas como espacio para poder gestionar. Evidentemente tampoco resulta viable pegarle totalmente a los trabajadores, había que mediar las partes. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? De forma ¿cómo te diría? Arbitraria, no se pueden cambiar las condiciones de trabajo, tiene que llegarse a un acuerdo con los trabajadores. Si las condiciones laborales se cambian de forma arbitraria sin un acuerdo con los trabajadores tienen derecho a solicitar la restitución de las prestaciones que ilegalmente les fueron retenidas o cambiadas sin que hubiera mediado su consentimiento. Entonces, los patrones que cambiaron de forma sin consultar, sin dialogar, el salario, las jornadas o alguna cuestión de la relación de trabajo, estaban incurriendo en un riesgo que se va a detonar con demandas laborales en el futuro. Pues fue eso, prácticamente negociar. Esa fue la recomendación que nosotros hicimos, David. ¿Por cuánto tiempo? Pues ahora sí que por el tiempo que dure la emergencia, por el tiempo que dure la causa de fuerza mayor, y lamentablemente después de salir de la emergencia sanitaria vamos a entrar en la emergencia económica y eso va a requerir otro tipo de medidas, ¿no? Ahora, despidos fundados en el tema de la pandemia, pues tendrían que haber sido única y exclusivamente bajo convenio, porque lamentablemente hay un procedimiento que establece la Junta de Conciliación y Arbitraje para determinar, oye, ya no tengo dinero para pagarle a mis trabajadores, no lo puedo hacer así de forma arbitraria, tengo que tener el aval de la autoridad. Si no tengo el aval de la autoridad y yo despido bajo el argumento de que no tengo lana, son despidos injustificados. Por lo tanto, regreso, platicar, la interlocución, la empatía y la buena fe entre el trabajador y patrón es lo más importante para enfrentar cualquier problemática relacionada con patrones y trabajadores en este momento. Ahora, de mi experiencia yo te podría decir que afortunadamente hubo muy buen entendimiento y en la mayoría de los casos en los que a mí me tocó celebrar convenios, los trabajadores entendieron y fueron solidarios con los patrones en la modificación temporal de ciertas condiciones de trabajo, y la verdad es que eso da gusto, porque si hubiera habido mucho enfrentamiento, si hubiera habido falta de entendimiento, las consecuencias serían peores. Hoxan, con esto una pregunta específica respecto a esta interlocución y a estos acuerdos. Pensamos en el caso de los patrones que efectivamente llegaron a un acuerdo con los colaboradores, pero que no se hizo oficial ante la Junta de Conciliación o no se medió con un abogado porque hay confianza entre ellos, pongamos el caso, y que ha pasado la pandemia y todo ha quedado ahí de buena fe. Tendríamos o tenemos que de alguna manera este acuerdo asentarlo en un documento y de todos modos presentarlo en la Junta para que conste una evidencia de que fue por acuerdo mutuo, o ¿cuál es la recomendación que tú darías a un empleador? Nosotros como abogados cometemos un error si recomendamos no documentar algo, ¿no? O no presentarlo ante las autoridades competentes. Entonces la recomendación muy concreta es sí formalizar el acuerdo, firmarlo por las partes que lo están suscribiendo y presentarlo ante la autoridad. Aunque sea posterior, porque los abogados no sabemos cómo van a resolver las autoridades, y es importante decírtelo, realmente estamos frente a un asunto muy novedoso y no sabemos qué va a decir la Junta de Conciliación y Arbitraje a muchos de esos convenios. Sin embargo, la recomendación es sí pactarlo por escrito. La buena fe no, porque pues como abogados yo no puedo recomendar pactar de palabra y ese tipo de cosas, ¿no? Sería faltar a la ética. Claro.
Bueno, pues nos has dado mucha luz respecto a este tema y también, para a ver si espero que nos dé el tiempo, pero es inevitable también abordar el tema del derecho civil, a través del derecho civil específicamente, con una problemática que se da mucho en este momento, que es la relación de arrendador-arrendatario en casa-habitación. Si yo soy arrendatario de una finca y no tengo ya, porque me redujeron el salario o no tengo ya flujo de efectivo para hacer el pago de mi alquiler, ¿me pueden sacar de mi casa? Y si sí o si no, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias? Bueno, evidentemente si hay un incumplimiento de las obligaciones de pago de renta o de los servicios o las circunstancias que van de la mano con la posesión de un inmueble, pues claro que hay causas suficientes para terminar un contrato, derivar de ello un proceso legal y que al final el inquilino termine siendo retirado del inmueble, ¿no? Pero para efectos de fundamentar un incumplimiento en la pandemia, aplica de la siguiente forma. El Código Civil establece que cuando por causa de fuerza mayor una persona pierde el goce y la posesión de un inmueble, ¿sí? Entonces, derivado de que ya no está usando el inmueble por causa de fuerza mayor, es que pues, puede alegar válidamente a su arrendador que no es válido el pago de la renta. Es decir, por un asunto ajeno a mi voluntad, en este caso la pandemia, yo ya no estoy pudiendo usar el inmueble. Yo, si no fuera por la pandemia, yo lo usaría o te estaría pagando la renta sin ninguna justificación. Entonces, la pérdida del uso de ese inmueble puede ser suficiente para negociar o para dejar incluso de pagar la renta. Ahora, esto es delicado, porque eso es lo que dice el Código Civil. Ahora hace falta que cada caso en particular lo interprete un juez. Es decir, no podemos irnos a la ligera, de decir, sí, eso es lo que dice Hoxan en tal video, entonces es lo que voy a hacer. No, por supuesto que no, porque cada caso particular es interpretado por la autoridad y cada caso particular es distinto. Cada caso, incluso las alegaciones que las partes, es decir, los demandados y los demandantes hacen en cada caso son distintos. Entonces, esto no puede aplicar como una regla general ni tampoco es una recomendación. Es más bien, este es el panorama que tenemos. El Código Civil establece que cuando hay un evento de fuerza mayor y yo pierda el uso y disposición de un inmueble, yo podría dejar de pagar la renta, ¿sí? Pero ojo con lo que acabo de decir. Perder el uso y disposición del inmueble. Así es. Si yo estoy rentando un departamento donde yo vivo, tú dime si la pandemia me ha hecho perder el uso y disposición del inmueble. No. Y por dicha razón no puedo válidamente dejar de pagar la renta. Si yo tengo un almacén en donde yo tengo depositados mis productos, yo no he dejado de usar ese inmueble como almacén y tener resguardados ahí los productos. Entonces, por más que yo tenga causa de fuerza mayor, pues esa causa de fuerza mayor no me está impidiendo el uso de ese inmueble. Entonces, el Código Civil es muy particular. Si tú pierdes el uso por la causa mayor, la de fuerza mayor, entonces tú válidamente puedes decirle a un juez, oye juez, le dejé de pagar la renta porque no tuve disposición del inmueble. Pero si hay disposición del inmueble, entonces no tengo yo ningún elemento para alegar el incumplimiento del contrato. Sin embargo, yo me apegaría a lo mismo que acabo de comentar con respecto al tema laboral. De nueva cuenta, negociar, negociar, negociar. Todas las personas están conscientes. Mis clientes que tienen, que son arrendadores o que son arrendatarios, han tenido buenos resultados en platicar y dialogar con sus contrapartes en la intención de buscar evitarse un perjuicio mayor. Entonces, de nueva cuenta, hay que quitarnos la vergüenza y decir, ¿sabes qué? No tengo lana, no puedo pagar la renta, ¿qué hacemos? Y en la medida de lo posible las partes deben de resolver estas circunstancias porque ese tipo de medidas va a aliviar un poco el problema económico. Va a ser muy lamentable que terminemos la pandemia con muchísimos casos de desalojo en los juzgados porque realmente los juzgados no resuelven un problema económico, los juzgados solamente resuelven temas de incumplimiento de contratos y ello pues no es ajeno no evita las consecuencias económicas. Más o menos ese es el panorama en materia de arrendamientos, David. Hoxan, justo en esa figura que mencionas de uso y disposición y con las propias limitantes que bien expones, de que no se tome rajatabla la opinión o el consejo que das, yo lo que pienso, que el único caso que quizás cabría en esta figura pues es el de las oficinas.
Porque, por ejemplo, si no es una bodega, pues los lugares que sí se han visto afectados por falta de uso o disposición son las oficinas, porque los hemos tenido que hacer remotamente. Fuera de estos sitios o establecimientos, realmente creo que pudiera haber pocos. No, pensemos en un local de ropa. La venta de ropa no se consideró esencial no está considerada como esencial durante la pandemia. Ahorita ya hay los engomados y estas cosas para reabrir parcial y gradualmente sus negocios, pero por ejemplo un local donde se vende ropa podría ser válidamente dentro del margen de aplicación de lo que establece el Código Civil. Sin embargo, como lo digo, no podemos tomar así a rajatabla la opinión, tenemos que consultarlo con un abogado y resolverlo o utilizar este argumento para negociar con los arrendadores. Eso sí es una cuestión muy válida. Joxan, ahora para reanudar actividades en algún establecimiento u oficinas, al parecer ya hay ciertas disposiciones de gobiernos municipales para cumplir con ciertas medidas protocolarias pues, sanitarias. Y nada, la pregunta es muy directa. Si nosotros abrimos sin consultar a la autoridad competente, en este caso el municipio... Los van a clausurar. Ajá. ¿Y cuáles son, a qué autoridad tenemos que acudir y específicamente en qué dependencia? Ok. Importante los siguientes puntos. Punto número 1, hay que determinar primero si somos esenciales o no esenciales. Si somos esenciales, pudimos estar abiertos durante toda la pandemia cumpliendo las medidas sanitarias de sana distancia y todas las demás recomendaciones que hace el gobierno. Entonces yo diría que las no esenciales como las esenciales, ambas deben de cumplir exactamente las mismas medidas sanitarias. Esa es la realidad. Poner un tapete sanitizante en la entrada, las caretas en los espacios de atención a los clientes, los termómetros láser para medir la temperatura de las personas que ingresan a los domicilios, limpiar constantemente con líquido sanitizante las áreas de contacto con personas, es decir, todos los esquemas de sana distancia y los aspectos sanitarios deben de cumplirse. Esa es una realidad absoluta, seas esencial o no seas esencial. Ahora, si no eres esencial, hay que solicitar ante el gobierno del estado el otorgamiento de un distintivo y ese distintivo es el que te permite decir, ya cumplí con las normas sanitarias, ya puedo reaperturar mi negocio. ¿Sí? Bien, entonces ante el gobierno del estado. Es correcto. Muy bien. Una más que es recurrente también en el tema, en las dudas comunes en los ciudadanos y es las deudas, Joxan. Si yo pedí un crédito bancario para mi negocio personal, ante esta pandemia ya no me alcanza el dinero para poder seguirlo pagando. ¿Pueden embargarme si no lo pago o hay una medida que me proteja ante esta situación? Ante el incumplimiento de un contrato, claro que la parte acreedora tiene la facultad de demandar el cumplimiento de las obligaciones, en este caso el pago, ¿sí? Sin embargo, ya dentro de un proceso judicial le tocará a las partes alegar lo que a su derecho corresponda. En este caso, ¿por qué dejé de cumplir con mi obligación de pago? Y si este incumplimiento yo puedo legalmente vincularlo a la causa de fuerza mayor, quizá tenga oportunidad en el juicio de salir adelante, ¿sí? Sin embargo, ya hablamos de un proceso legal en el que el acreedor está demandando. Ya hablamos de un proceso legal en donde ya hay una autoridad judicial de por medio, y por lo tanto en este caso también regresamos al mismo punto, hay que dialogar, hay que ponernos en contacto, hay que establecer nuestras realidades para las obligaciones que tenemos a nuestro cargo. Platicar o la interlocución entre deudores y acreedores es fundamental. Joxan, por último, abordaré un tema final y dar paso a algunas preguntas si tiene el auditorio. Y es respecto al acceso a la información y a nuestra información personal. Ahora que lo comentábamos en nuestra charla pasada, en la entrevista pasada con Óscar López sobre innovación y de cómo las empresas a partir del aumento de una actividad en Internet como respuesta al confinamiento iban a aumentar estas medidas o iban a tener iban a ser más laxas las medidas respecto al acceso a nuestra información porque al final se traduce en mayores ventas. ¿De qué forma nosotros podemos proteger nuestra información personal y hasta qué punto es legal para las empresas utilizarla y bajo qué medidas, sobre todo en nuestra actividad en Internet? Bueno, ahora sí que en temas de datos personales ya hay bastante bases para decirte que solamente si existe un aviso de privacidad que autorice al responsable de recabar los datos para X o Y circunstancias, se pueden utilizar.
si no hay esta autorización expresa de los propietarios de los datos personales, de los titulares de los datos personales, evidentemente no podrá utilizarse dicha información. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, y bueno, si hablamos de información de datos sensibles, pues todavía más, ¿no? Que tienen que ver con un expediente clínico o algunas circunstancias muy particulares sobre la identidad de las personas que están sujetas todavía a mayores niveles de protección. Hoxhan, y en el mismo tema, además de abogado, como usuario, ¿podría caber la posibilidad de que este acuerdo o esta sesión, digamos, o derechos de que autorices el uso de tu información, vaya en las famosas letras pequeñas de la aceptación de cookies en los pop-ups que nos aparecen en los sitios? Sí, claro que sí. De hecho, tenemos la terrible mala práctica de no leer los términos de uso y los avisos de privacidad en los sitios a los que entramos, y esa mala práctica nos puede llevar a consecuencias pues, negativas, ¿no? Sin embargo, pues sí, lamentablemente si hay cláusulas en las cuales aceptamos X o Y tratamiento de datos, sí puede haber consecuencias, así es. Bueno, pues entonces ha quedado claro para los que nos sintonizan, para que procuremos tener más cuidado en darle clic al aceptar las cookies, porque dentro de las cookies se puede colar estas sesiones. Bueno, Hoxhan, ya hemos cubierto varios temas de interés para los que nos sintonizan. Comenzaremos con algunas preguntas, si es que ya surgió una primera pregunta en el auditorio. Si tienen en este momento alguna pregunta, por favor, pueden hacerla para que Hoxhan la aborde en la medida de lo posible. Y entonces esta pregunta Pablo Valde. Dada la suspensión de ciertos poderes por la situación de la pandemia, ¿cómo puede organizarse la ciudadanía para exigir la rendición de cuentas, ya sea ahora en un futuro cercano, de los responsables de los actos ilegales cometidos contra jóvenes y estudiantes el viernes 5 de junio? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Para efectos de los juicios de amparo, es decir, que es nuestro escudo frente a las violaciones de derechos de las autoridades, tenemos una parte en nuestra contra, y es que cuando las violaciones de los derechos son irreparables, el juzgado de distrito puede decir, pues sí violaron tus derechos, pero yo ya no puedo restituírtelos. Es decir, te llevaron un día o 2 días a detenido, pues ¿qué puedo hacer yo ahorita, no? Sin embargo, yo exploraría como abogado el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? El concepto de responsabilidad patrimonial tiene que ver con que la ciudadanía resienta perjuicios patrimoniales que tienen que ver, ojo con lo que estoy diciendo, patrimoniales, ¿ok? Derivado de que la autoridad hubiera cumplido de forma irregular sus funciones o que no lo hubiese efectuado apegado a derecho. Esto es un tema solamente que lo digo en términos exploratorios, habría que analizar cada caso en particular. Es decir, si la autoridad, por no haberse pegado a las normas existentes, causó perjuicios patrimoniales a los ciudadanos podrán explorar la posibilidad de exigirle a las autoridades municipales o estatales, o en algunos casos federales, la restitución de su patrimonio que hubiese sido perdido derivado de la mala articulación de las decisiones públicas. Eso es lo que podría decir que existe en el contexto. Y ya de ahí, pues evidentemente, si hay consecuencias que continúan en el tiempo después de la pandemia, cuando las autoridades reanudan actividades, tendremos ahora sí que a nuestra mano la interposición de los juicios que correspondan. Ahora, cuando hay actos que ponen en peligro la vida de las personas, el Poder Judicial está abierto para ese tipo de casos, aún en este momento. Entonces, si hay alguien en cuya vida pueda correr peligro, ese tipo de casos sí está resolviéndolos el Poder Judicial. Muy bien. ¿Sí? Existe otra pregunta, Hoxhan. Dice, aquellas personas que han sido despedidas de sus trabajos de manera injusta, bueno, ya ahorita abordaremos el tema injusto, ¿existen ayudas de gobiernos para cuidar de los ciudadanos? ¿Existe alguna subvención en este momento pública? No existe subvención alguna. Las subvenciones que diseñó el gobierno del Estado fue para que las empresas conservaran las fuentes de trabajo. Y se dieron bajo la condición de que no hubiera despidos. Pero si ya existió un despido y no está fundado en una causa legal o justa, legal y justo no es lo mismo siempre. Así es. Las personas podrán demandar los despidos injustificados y las autoridades, pues ahora sí que tendrán que llevar el procedimiento que corresponda, proceso que corresponda.
Bueno, bajo esta misma línea, Hoxha, me gustaría saber también tu opinión personal respecto a este tema y de las decisiones justo del estímulo económico, porque por un lado tenemos este estímulo hacia las empresas que me parece muy sano, justo para conservar las fuentes de empleo y la economía, y por el otro la decisión de entregarlo directamente a las personas que se encuentran en situación grave, pues vulnerable, por falta de ingresos y vulnerable. Entonces, ¿cuál escoger entre ellas o cuál sopesar o de qué forma tener mayor impacto en el mediano y largo plazo? Mira, no soy experto en políticas públicas de este tipo, pero lo que sí podría decirte es lo que me alcanza de lo que yo entiendo y lo que mi experiencia me permite hablar. Hubiera sido bueno y creo que va a ser muy interesante ver qué apoyos se dan en materia fiscal, ¿no? Inicialmente lo que varios abogados del rubro estaban pidiendo era que se pospusiera la presentación de las declaraciones anuales, ¿no? Eso sucedió por ahí de marzo y abril. El gobierno de la República originalmente tenía una postura muy rígida en esos aspectos. Entonces, los mejores estímulos, hacia plata pura te lo digo, van a tener que ver, desde mi punto de vista, con cuestiones fiscales y de seguridad social. La carga, nada más para que te des una idea de seguridad social que implica un empleo formal, es de 34% del valor de su salario. Es decir, de un empleo que cuesta, digámoslo, 10,000 pesos al mes para una planta, para un empleador, en realidad le va a costar otros 3,400 pesos el pago de los temas relativos a la seguridad social. Entonces, los estímulos pudieran estar ahí y no solamente entrega de apoyos económicos directos, porque ahí sí no sabemos si la gente los va a destinar a los fines que queremos nosotros que los destinen. Entonces, conservar el empleo y las fuentes de trabajo en este momento es fundamental, es la realidad. Bien, que al final es el motor económico. Hoxha, vamos a ir con las últimas 3 preguntas, 2 de ellas muy relacionadas para estar en tiempo y cerrar, porque ya nos queda poco. Cintia Vázquez pregunta, hablando de la pregunta de Pablo anterior respecto de las, que preguntaba Pablo, pues de cómo ir hacia la autoridad, hacia la autoridad por faltas graves, dice, entonces el daño psicológico no entra en esta figura cuando hay daño psicológico por lo de la actuación de las autoridades. Claro, podríamos reclamarlo. Sin embargo, mis colegas civilistas no me dejarán mentir que es mucho más complejo de comprobarlo que un daño patrimonial directo, ¿no? Entonces, claro que podemos solicitarlo, la reparación del daño en esos términos. La reparación del daño psicológico termina siendo un tema dinerario, esa es la realidad, ¿no? Solamente que comprobarlo requiere de ciertos aspectos técnico-periciales en este caso, que ahora sí que hacen que los casos sean más complicados. Por eso me reduje a hablar del tema patrimonial, ¿sí? Bien. Bueno, pregunta Teresita González, ¿el hecho de que tus sitios web tengan aviso de privacidad es suficiente para que estés protegido legalmente para hacer uso correcto de los datos? Sí, solamente hay que verificar que ese aviso de privacidad sea congruente con los datos que estoy recabando y el uso que yo le estoy dando a esos datos. Si es un aviso de privacidad genérico que no protege los datos que yo estoy recabando y el uso que le estoy dando, pues evidentemente no va a servir. Bien, y pregunta Irme Wall, en la misma tónica del aviso de privacidad, dice, hablando de la protección de datos personales, ¿es necesario tener firmado un aviso de privacidad entre la empresa y el trabajador o es suficiente tener el aviso de privacidad en la página de internet? Mira, para efectos de la relación de trabajo, aquí hay algo muy particular, ¿no? La ley de protección de datos establece que todos los datos personales que sean indispensables para cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica no se necesitan contener un aviso de privacidad. Ahora, si el patrón está utilizando datos adicionales y le está dando un uso distinto al pago de la nómina, al registro de seguridad social y todos los temas que tienen que ver con la relación de trabajo, habrá que protegerlo, ¿no? Si el patrón va a mandar al correo electrónico del trabajador publicidad, si va a registrarlo en otro tipo de cosas, habrá que solicitar la autorización del trabajador. Para los aspectos más estrictos y específicos de la relación de trabajo, el pago de la nómina, la seguridad social, el registro del trabajador en los accesos y esas cosas, no es necesario. De ahí en más, habrá que firmarlo. Como buena práctica, yo recomendaría sí firmarlo con los trabajadores. Muy bien, entonces ahí para el que hizo la pregunta, como buenas prácticas de la empresa. Nos vamos a ir con la última. Gabriela Martínez pregunta, si las juntas locales no están abiertas para notificar el estado de quiebra, la empresa se queda como en un estado de indefensión para llevar a cabo el procedimiento. ¿Qué consecuencias legales podría tener la empresa por no dar este aviso? Bien, el concepto de quiebra es normalmente usado de forma imprecisa.
La quiebra lo entiende la gente cuando la empresa no tiene para pagar, ¿no? Sin embargo, el procedimiento legal preciso se denomina concurso mercantil y consta de una serie de etapas diversas en la que una de las fases sí se determina quiebra y es cuando se determina que no puede hacer frente a sus obligaciones económicas la compañía, pero es un proceso largo y que tiene ciertas etapas. De hecho, es probable que lamentablemente algunos abogados vayan a hacer su agosto con este tipo de procedimientos. Lamentablemente, David, y a tu gente, sí, estamos en un estado de indefensión en esos casos, porque las autoridades judiciales, o en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje, no están de forma plena cumpliendo con todas sus facultades y funciones ordinarias. Por Muchas eso, gracias. repito, dialogar, 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 negociar, negociar, negociar. Pues eso queda a modo de corolario de esta buena charla. Hoxhan, agradezco tu tiempo, agradezco tu disposición. Al contrario. Y pues bueno, ha sido un gusto tenerte por aquí. Espero que al auditorio le haya sido de provecho esta forma de abordar otro matiz de la realidad y pues continuar la reflexión. Hoxhan, ¿algo más que quieras decir? Es todo por el momento. Muchísimas gracias, David, a ti y a las personas que nos observaron el día de hoy. Les mando un saludo a todos y bueno, espero que pronto estemos saliendo adelante, tanto de la parte de salud como de la parte económica que nos va a dejar esta terrible experiencia. Por último, Hoxhan, para las personas que quieran encontrarte en internet o en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy como Hoxhan Valero en Facebook, pueden buscarnos en la página de nuestro despacho, que es ontia.com, y ahí pues estamos a sus órdenes. Ontia.com, muy bien. Pues entonces, muchas gracias, Hoxhan, nuevamente. Ustedes, David. Y ha sido un placer para nosotros. Claro que sí. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a los que nos sintonizaron el día de hoy. Agradecemos igualmente su tiempo y el espacio que se dieron para estar con nosotros. Y nuevamente reiteramos la forma de abordar la realidad. Nosotros como guía filosófica, el punto central de Edgar Morin, que es el pensamiento complejo, y el no separar el todo de las partes, ni las partes del todo. Para comprender el todo hay que analizarlo desde las partes, pero no desde las partes solamente, sino con la conciencia de una realidad compleja, que demanda en nosotros también una forma de abordar compleja, que contemple diferentes matices, diferentes formas de abordar la realidad. El día de hoy tuvimos, para tener mayores miras, el tema legal, y bueno, seguiremos haciendo entrevistas y formas de abordar este tema desde diferentes ópticas. Una vez más, les damos me están dando feliz cumpleaños, hoy cumpleaños. Muchas gracias a todo el equipo que está al frente de estas entrevistas, aquí desde el estudio. Y bueno, a la distancia también en la dirección y producción, Alexandra Delgado. En el apoyo visual, Carlos Castro e Iván García, que también está desde casa. En los controles, Jonathan Castañeda, que está por ahí, pero ya quitó la cámara porque le da vergüenza, y su servidor David Augusto. Les damos las gracias por sintonizarnos y los invitamos a que amplíen la visión sobre cómo abordar la realidad para hacerla cada vez más objetiva, independientemente de la agenda política que tengan los gobernantes, que al final también obedecen sus propios intereses. Los ciudadanos estamos entre nosotros, y hay que escucharnos, hay que mantener estas charlas, hay que mantener este diálogo, porque solo el diálogo nos dará una mayor conciencia de la realidad que vivimos, a expandir nuestra conciencia cada vez más. Y bueno, pues doy las gracias a ustedes nuevamente y les doy la despedida en la lejanía de lo físico, pero en la cercanía de lo empático, y utilizando la tecnología como un medio y no como un fin. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de TXN en vivo. Hasta pronto.